Hola a todos mis oyentes de la historia. En este video hablaremos sobre el rango de la Válide y de todas las mujeres que llevaron este nombre, que fue cambiando por los años durante el Imperio Otomano. La persona que llevaba el nombre de Válide era la madre del sultán, al igual que las mujeres que vivían en la ciudad. En los primeros siglos del imperio, el título de Valide Sultán todavía no existía, pero el de Valide Hatun sí. La palabra Valide era el significado de madre y la palabra Hatun se refería a la mujer respetuosamente. Ese era el término. Las madres del harén se llamaban así cuando estaban con sus hijos en las provincias que éstos gobernaban. Este tipo de rango empezaba desde antes de que el Sheshede fuera el sultán, y se podía ver que las mujeres todavía eran las concubinas. En las provincias, las madres tenían el trabajo de controlar la corte del joven príncipe y construir un harén, eligiendo a las mujeres que serían concubinas y brindando educación. Si la Valide Hatun tenía hijas, éstas también debían estar con su madre. La posición de la Valide era alto cuando su hijo estaba en la provincia. Esto le daba el poder sobre muchos asuntos del imperio. Cuando el hijo ascendía al trono, la madre podía controlar el harén, elegir a las personas que pudieran acompañarla con la administración. Se sabe también que las madres hacían mucha caridad y proyectos de construcción cuando sus hijos gobernaban las provincias. Mucho antes de la conquista de Constantinopla, el harén, al igual que el palacio, era más modesto, por lo cual era algo más fácil de mantener al orden. Pero cuando se conquistó Constantinopla, el palacio viejo se transformó en el harén, permitiendo que la Valide tenga más poder. Estas son las primeras mujeres en ser consideradas Valides Hatun, o sea, madres importantes, sin importar que fueran una leyenda. Halime Hatun es la supuesta madre de Osman I. Para muchos historiadores se la considera como una leyenda, debido a la falta de pruebas sobre su vida. Posiblemente su nacimiento haya sido en 1205. Se cree que era una princesa selyúcida, pero no hay evidencia sobre esto, lo cual hace suponer que tal vez fue una simple plebeya. No existen datos de cuándo murió, pero se da a suponer que pudo haber sido antes de que su hijo comenzara a dar vida al Imperio Otomano. Es considerada como la madre de los otomanos por ser la madre del primer sultán Osman I. Malun Hatun fue la primera esposa del sultán Osman I. Es la madre de Orhan I, que se la considera como el primer sultán de la historia otomana. Muchos sostienen que Malun venía de una familia muy influyente en esas épocas, o era hija de un jeque, pero aún así ella se convirtió en la esposa legal de Osman, dando a luz a Orhan. Es a esta mujer que se la considera como la madre de los otomanos. No se sabe la fecha exacta de su nacimiento ni cuántos hijos tuvo con Osman, pero ella murió antes de 1324. Justamente fue en 1324 en que Orhan I construyó un complejo dedicado a su madre. Lamentablemente, Malum no pudo disfrutar de ningún poder porque cuando su hijo estaba en el poder, ella ya estaba muerta. Nilufer Hatun. Ella fue madre del sultán Murad I. En la historia otomana, se la considera como la primera mujer en ascender de esclava al rango de madre del sultán. Se sabe que se convirtió en la concubina de Orhan después de 1324. El hijo de Nilufer, Murad,
nació en 1326, pero la primera mención de la mujer no se hizo hasta 1331, cuando saludó a cierto viajero llamado Ibn Battuta, en nombre de Jorján en Nikea. Basándonos en este año y en el año de nacimiento de Murat, podemos calcular que Nilüfer pudo haber nacido alrededor de 1300. Murió en 1383, por lo que sobrevivió a la entronización de su hijo, y con eso se convirtió en la primera Valide Hatun de la historia del Imperio Otomano. Ella gobernó durante 21 años, sin embargo, no sabemos mucho sobre sus acciones. Gülsisek Hatun fue madre del sultán Bayezid I. Había muchas leyendas sobre su origen, pero ahora existen datos que sostienen que Gülsisek era una esclava de origen griego. No tenemos datos de cuándo se convirtió en la concubina de Murat, pero ella no fue la esposa legal. Su hijo nació en 1360. Lamentablemente, no se sabe mucho sobre la vida de Gülsisek, pero cuando su hijo estaba en el poder, ella mandó a construir un monasterio derviche y una mezquita en Bursa, convirtiéndose en la primera Valide Hatun en construir una mezquita. Falleció en 1400 y fue enterrada en su propio mausoleo. Con esto se da a entender que no estuvo cuando su hijo fue capturado por Timur Lenk en 1402. Devlet Hatun fue madre del sultán Mehmed I. Ella también era una mujer de origen esclavo. No se sabe la fecha de su nacimiento, pero se sostiene que su origen era esclavo. Devlet figura en los registros de una de sus fundaciones como Daulat bint It af Allah, lo que significa que era hija de un hombre no musulmán ni turco. Debido a que Bayezid I tenía una esposa legal, no hay mucha información sobre su vida. Después del secuestro y muerte de Bayezid I, el imperio operó bajo el gobierno interregno, que era la guerra civil de todos los hijos de Bayezid por el trono, por lo que los hijos de Bayezid dividieron el imperio y estuvieron en guerra por esos años. Esto terminó en el año de 1413, cuando el hijo de Devlet, Mehmed, se convirtió en monarca después de derrotar a todos sus hermanos. Sin embargo, Devlet no pudo disfrutar del Valide Hatun por mucho tiempo, ya que murió en enero de 1414 y fue enterrada en Bursa. Emine Hatun, consorte de Mehmed I, es una supuesta madre de Murat II, ya que hasta hoy se sigue discutiendo sobre quién fue la verdadera madre de este sultán. Se sabe que Emine era una princesa de Dulkadir, que era una dinastía con mucho poder sobre esas épocas, hija de una familia muy influyente. No sabemos cómo conoció a Mehmed Çelebi, pero se casó con él en el año 1403, cuando comenzó el interregno otomano. Esta unión fue por motivos políticos, ya que Mehmed necesitaba el apoyo de la familia Dulkadir. Murat II nació en 1404. Este gobernó el imperio desde 1421 hasta 1451. Por otro lado, se sostiene que la madre de Murat era la hija de una familia de ascendencia noble llamada Shehzade Hatun. Sin embargo, también es posible que su madre haya sido una esclava desconocida. Lamentablemente, no se sabe la fecha de muerte de Emine o de Shehzade Hatun. Uma Hatun fue la consorte del sultán Murat II. Es la madre del sultán Mehmed III el Conquistador de Constantinopla. Sus orígenes son controvertidos.
pero lo cierto es que fue una concubina esclava, porque en la escritura de su fundación piadosa se la menciona como Hatun bint Abdullah, que es como se llamaban a las mujeres conversas. Además, Uma era un nombre de origen persa, y claramente se le dio cuando entró en el harén. Hay muy pocos datos sobre la vida de Huma. Se sabe que dio a luz a Mehmet en marzo de 1432 y este hijo casi nunca habló de ella. En 1443 siguió a su hijo a Amasya, donde fue nombrado por el sultán como el gobernador. Al año siguiente, el sultán Murad se deprimió y renunció al trono, por lo que en 1444 su hijo asumió el cargo. En este momento, Uma se convirtió en la válide Hatun, pero su hijo no pudo gobernar en esos momentos, ya que lo hizo el gran visir. Por este motivo, Huma no tuvo poder alguno. En 1446, el sultán Murad regresó y el breve reinado de Mehmet llegó a su fin. Uma pasó los siguientes años en Bursa, y su vida a partir de ahora pasó a ser un gran misterio. Varios historiadores sostienen que murió en 1449, antes de ver a su hijo Mehmet ascender al trono nuevamente en 1451. Otros sostienen que no había una buena relación entre ella y su hijo, por lo cual ella se distanció de él y no estuvo a su lado en la conquista de Constantinopla. Y esto da a entender que no se convirtió en la válide Hatun. Gulbahar Hatun, favorita del sultán Mehmet II, madre del sultán Bayezid II, que era el abuelo de Soleimán el Magnífico. No se sabe la fecha exacta de su nacimiento. El origen de Gulbahar fue aclarado cuando se encontró un documento que decía que era de ascendencia esclava. Posiblemente sus orígenes fueran de Grecia o de albanés. En 1455, o tal vez en 1456, Mehmet II designó a su hijo como gobernador de Amasya, por lo que ella lo siguió como era su deber. Ahí permaneció a su lado hasta 1481. Se sabe que la vida de Gulbahar fue muy espléndida en Amasya, pues tenía grandes fortunas y estaba al tanto de la política local. Cuando su hijo se volvió el nuevo sultán en el año 1481, ella se mudó al Palacio Viejo y tomó el control del harén bastante bien. Tenía una voluntad y un carácter bastante fuerte. En su vida logró ayudar y asesorar a su hijo por medio de cartas, ya que el sultán estaba viviendo en el palacio de Topkapi. Ella murió en 1492, después de 11 años de gobierno, y fue enterrada en Estambul. Gulbahar fue la primera válide Hatun en gobernar en Estambul y en tener una influencia significativa en su hijo, y también en la política. Bayezid II construyó una mezquita en su honor en Edirne, que fue destruida en el siglo XX. Ayse Gulbahar fue concubina del sultán Bayezid II, madre de Selim I. Ayse se menciona en uno de los documentos de su fundación como Hatun bint Abd Sameh, que era una mención típica para los conversos de Anatolia y Balcanes nacidos en el cristianismo. En base a esto, es probable que Ayse Gulbahar fuera una esclava de Anatolia o de los Balcanes que luego se convirtió en la concubina de Bayezid II. Ayse Gulbahar tenía cejas arqueadas como sombrero, angulares sobre sus ojos oscuros y hundidos. Disparaba dagas a quienes se postraban en deferencia hacia ella. Ciertamente las características similares de su hijo Selim I fueron heredadas por ella. Ayse Gulbahar dio a luz a su único hijo Selim en 1470, con quien vivieron en el harén de Bayezid hasta que Selim se convirtió en gobernador de Trabzon. En Trabzon, Ayse Gulbahar tuvo una gran influencia,
pero a medida que su hijo maduraba, ella se relegaba cada vez más a un segundo plano. En el segundo video vamos a hablar sobre las válides sultán, que ya pudieron adquirir este título de manera legal gracias al gobierno de Bayazid II. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna petición de algún mito, fábula, leyenda, historia antigua o biografía de algún personaje antiguo para un futuro video, pueden dejarlo en la caja de comentarios que yo estaré anotando las peticiones. Esto es todo, mis oyentes queridos. Llegamos al final de esta primera cronología. Les mando un saludo a todos. Hasta pronto.